ya está sentado con nosotros, queremos darle, por supuesto, la bienvenida a Carlomagno Salcedo, de Ahora Nación. Vocero, además, Vocero, principal además. y también candidato. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos Todavía días, José Miguel, Claudia y Hola. Martín, un viejo conocido. Somos colegas en la ¿Ah, sí? Universidad San Martín. Anda, no sabía eso. Y además participamos de un proyecto muy simpático que fue impulsado hace muchos años por el decano, Ernesto Álvarez Miranda, ahora en otras lides. La sociedad de debates que tiene 5 casas políticas. Anda. Y acá Martín es el director de la Casa Liberal. Y el doctor es el director de la Casa de Izquierda Democrática, así que hemos debatido varias veces. Ustedes no piensan Creo que igualito. por eso lo viene veo, con ¿eh? el casco preparado para Bueno, la chamba. Hablando, Izquierda Democrática, subrayando, por favor. ¿ya? hablando de eso, el día de ayer, en el mismo asiento donde está usted, estuvo el candidato presidencial Ronald Atencio. Y dijo así directamente, cito: es una falsedad lo de López Chao. Él no es de izquierda. Él es el Toledo 2.0, es Sí. el Humala 2.0. De traslado el cuestionamiento que hizo Ronald Atencio. ¿López Chao es de izquierda? Es un hombre de izquierda democrática de toda su vida. Él empezó su vida política en las juventudes apristas, luego, como muchos jóvenes apristas, migraron a la izquierda. Trabajó, de hecho, muy de cerca con Alfonso Barrantes Lingán y siempre se ha mantenido en esa línea. Y el partido se declara expresamente de izquierda democrática, de centroizquierda o socialdemócrata. Lo que ocurre es que con nosotros hay algo curioso, ¿no? Los que están en la derecha prácticamente nos califican de comunistas, ¿no? Algunos hablan del cuco comunista, chavista, socialismo del siglo XXI, por ahí nos han dicho en el comercio, ¿no? Y los que están mucho más a la izquierda nos califican de derecha, porque obviamente quieren etiquetarnos. Aquí la pregunta es quién otorga las credenciales de en qué lado del espectro político estás. Lo que sí debo afirmar de manera categórica y enfática es que nosotros somos de izquierda democrática, por eso ponía el acento, ¿no? Más alineados con la izquierda chilena, con la izquierda uruguaya. Yo creo que hay una forma relativamente simple de ponerlos en el espectro finalmente. Van a cambiar el capítulo económico de la Constitución, es decir, van a hacer que el Estado sea empresario. ¿Qué cosas podría definirlos a ustedes como de centro derecha o no? Básicamente eso es un buen comienzo, y luego van a buscar que se consiga una constituyente para cambiar ya más de fondo la Constitución, o cuál es el proyecto que tienen al respecto. A ver, en el punto 2 del programa político 2026-2031, nosotros decimos de manera literal, nosotros apostamos por una nueva constitución que una y no divida a los peruanos. Es decir, nueva constitución. Nueva constitución, que no es lo mismo que decir asamblea constituyente, porque asamblea constituyente es establecer que existe, desde ciertos puntos de vista, una sola ruta para tener una nueva carta magna. Pero ese es el camino para tener una nueva constitución. Van a haber reformas constitucionales utilizando lo que usa Por eso, están yendo por el camino de la reforma constitucional. esta misma Constitución. Así es. ¿Qué es lo que dice la Constitución actual? Según el artículo 206 de la Constitución, puede haber una reforma parcial o total de la Constitución, para lo cual se necesita lo siguiente: que por lo menos en primera votación, ahora en doble cámara, en diputados obtengas la mitad más uno de los votos y en senadores la mitad más uno, y que luego eso pase a referéndum, es decir, la participación popular. Eso está establecido en el actual marco constitucional. Por eso es que nosotros decimos que antes de definir una ruta, primero sepamos cuál va a ser la correlación de fuerzas en el próximo Parlamento. Y le pregunto, ¿y usted ha tenido Eso es esa convicción? importantísimo. Usted, sí, y ahondaremos en eso, pero sí quiero, antes de que se me escape esto, ¿usted ha tenido esa convicción desde siempre? O sea, ¿desde cuándo forma parte del partido? ¿Usted de qué partido viene? Yo soy fundador del Partido Ahora Nación y anteriormente fui fundador del Partido Morado. Bueno, pero distan totalmente de posiciones lo que ocurre es que y de propuestas. Claudia, dentro del Partido Morado, como ocurre en todo partido democrático, hay tendencias. Había un sector, digamos, más de derecha, donde estaba, por ejemplo, Alberto de Belaúnde, o sea, personas que claramente... ¿De derecha, Alberto de Belaúnde? Yo creo que sí. Es una derecha liberal. Sí. Es una derecha... Oye, no es una mala palabra. Y para mí el Partido Morado es igual de izquierda que el actual partido. O sea, eso depende de quién lo ve. Pero, si me permites, Claudia, para terminar, dentro del Partido Morado había un Yo lo digo sector- porque el señor dice las etiquetas, pero está Sí. con las etiquetas. Sí, no, pero para ayudarnos a orientar, ¿no? A ver.
Dentro del Partido Morado había un sector de izquierda del partido. Yo era parte de ese sector más de izquierda en el partido. Y cuando en las elecciones del 2021 todo ese sector renuncia al partido junto conmigo. Renunciamos unas 300 personas y formamos otro colectivo político llamado Perú Republicano. Nos juntamos con otros, armamos Confluencia Perú y nos integramos a Ahora Nación. Pero nosotros nos asumimos de izquierda democrática. Entonces, en los partidos democráticos pasa eso, hay tendencias, no tienen que ser monolíticos necesariamente. Yo no veo a una Indira Wilca que ahora se está aquí con el Partido Morado, por supuesto. ejemplo. ¿no? Bueno, es que era gente más de izquierda, como nos he explicado, pero me explicaste el cómo, pero no me explicaste qué. Es decir, vamos a utilizar los mecanismos constitucionales vigentes para modificar la Constitución, de acuerdo. ¿Qué es lo que quieren modificar? 4 aspectos que nos parecen centrales, porque quienes propugnan asamblea constituyente se han quedado en el fetiche, pero bueno, entremos al fondo. Hay 4 criterios fundamentales. Número 1, derechos fundamentales. En términos de derechos fundamentales, el criterio es no puede haber disminución de ningún derecho fundamental ya conquistado. ¿Cuál, por Solamente ejemplo? se puede aumentar, no disminuir. Lo digo esto por lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? Cuando se abolió la esclavitud en las sociedades, se conquista un nuevo derecho. Cuando se le otorga el voto a la mujer, se conquista un nuevo derecho. No podría ocurrir una reforma constitucional que ahora elimine nuevamente eso que ya se conquistó. Entonces, Sea más claro, por favor, porque ¿Cuáles? sí, ¿cuáles? ¿Cuáles aumentarían? Porque además cada derecho ¿Qué que el derechos Estado da, aumentan? alguien tiene que pagarlo, ¿no? no, simplemente yo parto del principio de no disminuir lo que ya está conquistado. Lo que ya está conquistado se mantiene. Y si sobre eso se puede añadir más bien, pero no hay ninguna disminución. El segundo aspecto que nos parece crucial es tenemos que restablecer el equilibrio de poderes que este Parlamento ha quebrado, ¿no? De modo tal que tenemos un sistema de gobierno supuestamente presidencialista que en los hechos es un gobierno parlamentario. Entonces, ¿Buscarían darle más poder al presidente? en ese sentido, yo creo que hay 2 alternativas. Tuvimos este debate en el seno del Acuerdo Nacional el año 2021, donde precisamente coordinaba el doctor Ernesto Álvarez Miranda, y ahí se encontraba la postura, Dios mío, ya estoy viejo, de un jurista que ya ha fallecido lamentablemente, que él decía, coincidíamos, tenemos que ir a un modelo puro, o vamos a un parlamentarismo puro a la europea, que en el papel es muy bueno, o tenemos un presidencialismo puro. Este Frankenstein que se ha hecho de mezclar no ayuda a nadie. presidencialismo con parlamentarismo, al final la historia ha demostrado que ha generado una gran inestabilidad política en el país cada vez que el presidente no tiene mayoría en el Congreso. ¿La propuesta ahí es cuál? Yo, honestamente, optaría por volver a un sistema presidencial. No, pero ¿usted ¿de qué o manera? Ahora Nación? Ese es un debate que hay que dar. O sea, No, pues. no, a ver, Claudia, no necesariamente todos tenemos que estar de acuerdo en la fórmula final. Lo que tenemos las que estar de acuerdo... propuestas, tienen que sí. tener un Como programa de partido gobierno. En las Y si van a hacer propuestas, que el sí. presidente sea el que mande, para empezar, No. el presidente debería tener una Es que- mayoría enorme en el Congreso y ustedes ¿Sabe? no van a tener mayoría en el Congreso si las cosas siguen como hasta Yo- ahora. ¿Por ¿no? qué es válida esa Martín, pregunta, yo no estaría Carlos? tan seguro. Yo no estaría tan ¿sabe seguro, por qué? pero... Tienen 3%, faltan 2 meses para las elecciones y creen que van a pasar con mayoría. La gran pregunta, y se la hacemos a Mi todos los querido amigo, candidatos no. Para cerrarla, es ¿cómo van a hacer ustedes para las grandes reformas que se requieren cuando no van a tener mayoría en el Congreso? Y hemos tenido respuestas como yo cerraría el Congreso, yo saldría a las calles para que la gente me apoye contra el Congreso, pero todas son pues cosas muy populistas que no sabemos cómo se van a realizar. La Así única es. forma real que existe es que puedan llegar a algún tipo de acuerdo con algunas fórmulas que no piensan para nada como ustedes. Ya, a ver, el que tú afirmes en este momento, faltando tanto tiempo todavía para las elecciones, 9 de que no vamos semanas, a no es tener mucho. mayoría, yo no estaría seguro. Nuestro país, y tú lo sabes, Martín, es un país donde la volatilidad electoral es bastante alta y nosotros creemos que con la campaña que estamos haciendo podemos obtener el apoyo mayoritario del pueblo. Probablemente sea difícil tener una mayoría total, yo no estaría tan seguro, pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente: nosotros, antes de el cierre de las alianzas, estábamos impulsando la posibilidad de una gran alianza electoral que en su momento inclusive implicaba eventualmente a Libertad Popular. Sí, han En conversado. En la Ah, lógica sí. de crear, digamos, ¿Quiénes más una estaban gran en la coalición alianza? democrática, no, una posible alianza, ¿no?
Nosotros estábamos conversando con partidos más de izquierda, con Nuevo Perú, con el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, con Primero la Gente, pero también conversamos con Libertad Popular. Lamentablemente eso no prosperó. ¿Cuál era la idea? Hacer una gran alianza de partidos democráticos contra el pacto mafioso que está ahora en el Parlamento. Eso no prosperó, pero ya que no prosperó la alianza, queda un segundo momento que es fundamental. Si los partidos democráticos, más allá de sus matices, van a tener o no la capacidad de hacer una coalición de gobierno. Una coalición de gobierno como es usual en los países más institucionalizados, a partir de un programa. Obviamente van a haber matices, van a haber diferencias. Tú te unes a partir Y de ahora las mismo, coincidencias. ¿con quiénes se unirían? ¿Con los mismos con los que ya Porque la conversaron? izquierda suele... O más que unirse, conversarían, Lo ¿no? que siempre llamó la atención es que la izquierda se una, ¿no? O sea, cuando hubo izquierda unida ganaron, pero normalmente la izquierda está más dividida que la derecha. Es que probablemente sea un poco un fetiche esto de la unidad de la izquierda, ¿no? Porque en realidad no hay Segunda una vez que izquierda. usamos esa palabra y a mí me Tercera, recuerda tercera. inmediatamente a Gerí. El fetiche Gerí, pero le saca... Bueno, ese es otro tipo de fetiche, ¿no? Pero, ¿Con quién? mira, Usted ha mencionado primero la gente y aquí está su sindicato de trabajadores no pagados. Dos trabajadores que no les pagó Miguel del Castillo, acá están. y bueno, creo que el señor ahorita ya está teniendo muchas dificultades con su partido, digamos. Dificultades, Ahorita Roche. no, desde hace rato. Y ustedes se han querido sentar con ellos Ya. a hacer una coalición ahí. A ver. López Chau es el candidato de izquierda con más posibilidades hoy en día según las encuestas. ¿Cuál encuesta, Kun? Espanta a algunos inversionistas, espanta a algunas personas que creen que no por él, sino por la gente que viene con él, que es finalmente la que va a llegar al Senado, al Congreso, pudieran tomar medidas radicales que impidan que el país se Sí. desarrolle en base a la inversión privada. Estoy tratando de que me digan qué cosas cambiarían, pero dicen No, cómo, me dicen que hay que juntar a todos, pero no me dicen qué. Martín, ya te dije dos cosas. Te dije derechos fundamentales, te dije lo del sistema político. Vayamos al Pero tercer no me aspecto, dijo al económico. cuáles derechos aumentarían, no me ha dicho. Por ejemplo, No, he dicho no disminuir derechos. ¿Buscarían que las mujeres puedan hacer con su cuerpo lo que quisieran en caso de tener un embarazo? Que es una de las propuestas famosas de la izquierda. ¿Pelearían eso dentro del Congreso? Yo creo que ahí tiene que haber libertad de conciencia. Porque hay temas... pero la libertad de conciencia ya Si la ley me tenemos. pone 4 años de cárcel por Ya. ejercer ese derecho, entre comillas, si fuera legal, entonces no hay libertad de conciencia. La pregunta es, ¿qué posición tiene el partido respecto a eso, por ejemplo? No necesariamente cuando se construye una coalición se llegan a acuerdos en 100% de los puntos. Ah, pero no por el partido. Tú te unes en función a puntos de consenso. De hecho, en el programa nosotros no hemos puesto ningún tema vinculado a eso. Pero obviamente, si hay candidatos que entran con esa agenda y no contravienen al partido, tienen la libertad de enarbolarlo. ¿Por qué? Porque dentro de un partido, y eso es lo que no se entiende, a veces se piensa que un partido es un ente monolítico donde todos como robotitos tienen que repetir exactamente las mismas ideas. Y entonces lo que Porque usted- inclusive dentro de los partidos Carlos pueden Magno, lo que haber estás diciendo, luchas si llegamos al gobierno lo vamos a discutir. Pero bueno, eso está bien, es una posición, pero también marca una posición frente a la gente que está en contra y a favor de eso, como la gente que está en contra o a favor de la legalización de la marihuana, por ejemplo. O sea, ¿qué posición tiene? Lo que quisiera es que por favor me digas una posición institucional del partido respecto a algún tema. Y antes que me lo contestes, Te lo puedo decir solamente sobre N temas que no necesariamente son para hechos. aclarar, ¿por qué esta incoherencia y el comentario que puede existir? Porque uno dice, veo el partido de López Chau, que cuando hubo las protestas acá abrió la Universidad Nacional de Ingeniería, lo cual se le agradece mucho a la gente del sur que llegó, que también ha hablado sobre Pedro Castillo, pero uno revisa y tienes a Indira Wilca en el partido, donde hizo la campaña con Pedro Castillo, pero también tienes a un Harvey Colchado que investigó a las personas cercanas a Pedro Castillo. Entonces uno ve y dice, y también tiene alguien que estuvo en la campaña de Guzmán que no pensaría lo mismo. Entonces, la coherencia, y yo creo que por eso la consulta es qué posturas claras tienen, porque Ahora es nos va a válido decir que hay matices. todos podemos opinar diferente, claro, pero que un mismo partido tenga alguien que está completamente opuesto en el pensamiento al otro, te deja entrever si son en realidad un grupo de personas que piensan que hay que haber democracia o no tienen ideales fijos en los cuales se están centrando. Lo que tú planteas como un defecto, yo lo veo como una virtud. Ay, qué romántico, Claudia, señor déjame hablar, por favor. Carlos Magno. Claudia, Ay, déjame por hablar. favor. La capacidad de un liderazgo de convocar a personas de la mayor diversidad, pero que tienen algo en común. ¿Cuál? Una apuesta por la democracia. Una apuesta por la necesidad, por ejemplo, de combatir a este pacto mafioso instalado en el Congreso, que es el que está sosteniendo, el que sostuvo al régimen de Dina Boluarte y el que sigue sosteniendo al régimen de Gerí, y que en realidad opera como los titiriteros de un gobierno totalmente secuestrado por el Congreso y que son responsables de todas las tropelías. O sea, este Congreso con estos partidos que están postulando, por ejemplo, nosotros tenemos
que luchar contra desmontar todo este andamiaje que han hecho de las leyes procrimen, del debilitamiento de las instituciones del sistema democrático, de, por ejemplo, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Ya han controlado a la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo está tomada, el Tribunal Constitucional está tomado. O sea, hay que hacer todo un desmontaje autoritario que está. En eso estamos de acuerdo. ¿Por qué está Javier Colchado? Tú hablas de él y tú dices que él persiguió a Pedro Castillo. Bueno, persiguió a las personas que trabajaron con Pedro Castillo. persiguió a Dina Boluarte, También. persiguió a Patricia Keiko Benavides. Fujimori, a Patricia Benavides, persiguió a Alan García. Si tú te das cuenta, o sea, resulta de que porque él, en su función policial de investigación contra políticos metidos en criminalidad, o sea, él tiene postura. No, él persigue a quienes la fiscalía le decía que tenía que investigar. No, él estaba no ha haciendo su entendido la trabajo. pregunta, señor Carlomagno. José Miguel ha dicho, ¿cómo es que, teniendo al líder pro la persona que el señor Harvey Colchado ha seguido? Entonces no hay mucha coherencia respecto de qué piensan sobre algunos políticos que hoy están con procesos abiertos. Claudia, ¿qué tiene que ver que Harvey Colchado, en su función de Claro, policía, era su chamba, pues, ¿no? persiga a quien tenga que perseguir? no. ¿Qué tiene que ver con decir A que lo él es voy un yo anticastillista? y es una opinión muy personal, es que sí siento, me parece que los candidatos que llevan son muy buenos y yo respeto a muchos, pero sí siento que como partido le falta un ADN, le falta decir qué soy o exactamente qué no soy. Porque allí es donde yo digo, tengo la capacidad de agrupar, sí, Claro. todos tenemos algo en común, somos demócratas. Es como decir, todos tenemos algo en común, respiramos. Sí, pues, pero tenemos que tener un ADN. Y eso es lo que creo, como opinión muy personal, es falta de alguna manera comunicar en Ahora Nación qué no son, para que no se en amplíe ese todo espíritu, eso. yo A le ver, pido a ver. a Carlomagno que se quite el título de vocero, Pero y no a el título casco. personal, a título personal me diga, ¿el Estado peruano debe volver a tener empresas o no debe tener empresas? No digo subsidiarias, digo que el Estado intervenga activamente en el mercado. ¿Qué decimos en nuestro programa? No, ¿qué dices tú? No, ¿Qué dices tú? decimos en nuestro programa? Algo que yo suscribo porque he sido el que ha redactado esa parte, sintetizando lo que Es hemos que creado eso nos faltó decir. Por Tú eso. eres uno de Nosotros los principales- planteamos una economía nacional y social de mercado, bajo la siguiente premisa. La Constitución del 79, y lo repite la Constitución del 93, dicen que la economía peruana es una economía social de mercado. Por cierto, eso fue un aporte en la Constituyente del 78 del Partido Popular Cristiano. Sí. Y que fue respaldado por el Partido Aprista. ¿Por qué? Porque el Partido Popular Cristiano era parte de del socialcristianismo internacional. El Partido Aprista, parte de la socialdemocracia internacional. ¿Qué había pasado en Alemania? Que socialcristianos y socialdemócratas Estaban gobernando se juntos. pusieron de acuerdo para instituir la base de lo que se llama el Estado de Bienestar. Bienestar. Eso dice la Constitución en el papel. Cuando tú miras el funcionamiento real de la economía, resulta que la economía peruana no es una economía social de mercado. Si fuéramos una economía social de mercado, la educación peruana, toda sería una educación pública de calidad universal. La salud sería una salud universal de calidad para todos y eso tendría que estar financiado por el Estado, asegurado a partir de una redistribución de la riqueza. ¿Eso tenemos en el Perú? No, no lo tenemos. ¿Qué tenemos en el Perú, por ejemplo, a nivel educativo? Que la educación de calidad está reservada solamente para aquellas familias ricas o de clase media alta que te pueden pagar colegios carísimos. Pero para el resto de peruanos, para la gran mayoría, la educación es una educación pública paupérrima, que los mantiene en la línea de pobreza. Eso tiene que cambiar. Carlomagno. Eso cambiaría si fuera Yo una auténtica yo economía social de quisiera mercado. tener a alguien de izquierda. Si voy a tener a alguien de izquierda en este Congreso, quisiera que fueras tú, te lo adelanto. Yo creo que es una persona que dialoga, que tiene unas Coquetea convicciones con detrás, todos, pero ¿no? por favor, Es su contesta amigo mi de fuera, pregunta, dice. porque hasta ahora no la has contestado. Que ha sido por el tema de la educación, estoy de acuerdo, pero ojo que la educación ha estado vinculada siempre a sindicatos de izquierda y que no se ha podido cambiar esa situación. Mi pregunta es clarísima y muy directa. El Estado peruano, en un gobierno de López Chao, donde tuviese además mayoría parlamentaria, volvería a crear empresas públicas que intervengan en el mercado, empresas del Estado que intervengan en el mercado, como la Compañía Peruana de Teléfonos, como ENAPU, como el Echeensi, como Petroperú, como Sedapal, ¿o no? En principio, el mercado se dinamiza con la inversión privada. Sin embargo, no debería ser un tabú que en algunas cuestiones estratégicas, por razones de interés nacional, por esa economía nacional, el Estado pueda tener una inversión directa, como lo tienen, por cierto, muchos países del mundo. Te acuerdo. pongo un ejemplo, Noruega, su petróleo. El petróleo de Noruega es estatal.
Por cierto, ¿qué es lo que hace Noruega con su petróleo estatal? Ha creado un fondo gran fondo. soberano de riqueza Sí. con el cual puede financiar la vejez de todos los noruegos. O sea, que haya una empresa ¿Cómo se pública. maneja esa empresa? En el- Y ya es otra discusión. donde no- Hay un problema de gestión, sí. Porque además no somos noruegos. O sea, Exacto. De hecho, Y el no nos Perú vamos a tiene hacer los Cima suecos Perú. tampoco. Cima Perú, la Marina de Guerra tiene en el Perú está actualmente haciendo, claro. una empresa estatal que debería más bien ser impulsada. Sí, y estamos construyendo. Hoy hemos llegado a la parte final del programa. Interesantísimo poder discutir y hablar sobre estos temas, Carlomagno. Te vamos a invitar. por otra favor, vez, tu ¿verdad? número, hazte tu publicidad, Ahí aprovecha. está tu cámara. Muchas gracias. Bueno, yo soy Carlomagno Salcedo, soy candidato a diputado por Lima Metropolitana con el número 3 de Ahora Nación. Yo les invito a que puedan considerar la posibilidad de votar por mí. Creo que es garantía de que yo soy uno de los actores articuladores del partido. Soy un hombre de partido, no soy un invitado, y creo que mantengo la línea coherente y trabajamos de la mano con Alfonso López Chao. Buenísimo. Bien, gracias, Muchas señor gracias, Carlomagno, Carlomagno. por Mucha haber suerte. estado con nosotros. Tenemos